Bueno, hoy, en fin, esto es misión imposible, porque ¿cómo resumimos en 20 minutos algo de Sevilla? Pues muy difícil, Víctor. Vamos a hacer una primera aproximación. Claro, sencillamente estamos festejando que estamos ya en Sevilla, Sí, y señor. queremos recordar a la gente que se vaya a pasar un fin de semana a Sevilla, entre otras cosas porque todavía no estamos en la canícula más cerrada. Bueno, y Cuidado con la porque ola de calor, además ahora coges el AVE, es que te vas de Valencia, te vas a Sevilla o a Córdoba, que también tiene su visita. Oye, y son pues 3 horas, casi 4, no llega a 4, 3:50. Oye, que está muy bien. Bueno, pero vamos a empezar por la ruta gastronómica, dentro de que naturalmente en Sevilla hay para todos los gustos, como es lógico y natural, una capital grande y que tiene, pues nada, 2.200 años de historia. De antes de ayer. Sí, como no sé, ¿cómo es la capital de Arkansas? Little Rock. Little Rock, pues como Little Rock. O sea, una cosa así, sí, o sea, similar. dice, hombre, no es lo de Cádiz, que tiene 3.000 años, pero vamos, los 2.000 no se los quitan a Sevilla. O sea, que bien. Bueno, Sevilla es de restaurantes formales, serios o convencionales, no es un destino enorme, es un destino bueno y que mejora. El gran tesoro de Sevilla es perderse el pueblo barrio de Santa Cruz y demás, y las tapas, Claro. y de un sitio a otro, y cada sitio tiene su pequeña especialidad y vas probando en cada sitio. Pero hoy vamos a hablar sobre todo, porque si no esto sería imposible, haremos un día algo de tapas, y yo creo que habrá que hacer algo en directo algún día allí. Restaurantes buenos de primera división de Sevilla, podemos mencionar aquí 3 de los más que hay, naturalmente. En primer lugar, yo creo, sin lugar a dudas, a estas alturas ya, y son casi 10 años, 9 años los que funciona, Avantal. Julio Fernández Quintero, un cocinero con mucho talento, que además ha progresado, empezó con cosas un poquitín más complicadas y ha ido depurando su arte. Y tiene grandes ingredientes, muy importante materia prima para la cocina andaluza, y muy buena interpretación moderna de las cosas andaluzas. Háganse una idea, por ejemplo, cuando queremos las maravillosas gambas blancas de Huelva, con un ajo blanco malagueño, aquí tenemos una unión este-oeste muy pan-andaluza. Sí, que además no en todas partes una se gelatina pelean como en el fútbol. Claro. En el fútbol aquello ya es intransitable. Todos los partidos entre equipos andaluces son de alta peligrosidad. Y que le da Julio Fernández el toquecito italiano moderno de una gelatina de amaretto, que es lo que le da el toque final al plato. Y con pocas calorías. Una fideuá de chocos en su tinta con caballas marinadas, aquí estamos en pleno mar, y en plena tierra, pues la pluma de cerdo ibérico, que es una pieza, que no es una pluma, es una pieza muy atractiva, muy tierna, con un guiso de remolacha, o el cochinillo igualmente ibérico, en el caso crujiente, con naranjas a la mostaza y una endivia braseada. ¡Oh, qué buena pinta! Y para terminar, una poleá. La poleá es una suerte de gachas andaluzas, que es ligera, con poleá muy nada pesada, con pestiño y helado de canela. Pues no está gran mal, postre. Segundo sitio también indispensable, en mi opinión, y acaba de cumplir sus 25 aniversario, y yo estuve allí en el primero y el segundo. Parece que fue ayer. Esto es tremendo como nos hacemos. Es el Egaña Oriza. Hace ya 25, 26 años que llegaron José Mari y Mercedes Egaña en un ambiente precioso andaluz que tienen en esta casa, y se pusieron a reinterpretar la cocina vasca, muy en aquellos momentos muy pujante en todas partes, como eso, al gusto andaluz. Y entonces la simbiosis de ellos con Andalucía ha sido estupenda, y ahora son andaluces de pro, naturalmente. Entre los platos actuales que dan, los del año 87, destacan el tartar de tomate con cañaillas y ajo blanco, o el salmorejo con ostras y jamón de jabugo, o el bogavante en ensalada a la vinagreta de trufas. Y no se pierdan tampoco postres como su mermelada de aceitunas verdes con naranjas y galletas de queso al zumo de oliva virgen extra. Pero esto es... esto ya es... Es que no rizar el cabe... rizo. Pero es que es fascinante. Los ingredientes y las tradiciones andaluzas para cualquier cocinero creativo y eso, pues es que es un campo abonado, vamos, claro, puede decir mil cosas, ¿no? Tercer sitio, aquí entramos ya un poco más en las tapas, para que la gente no se quede con ganas de tapas, porque tienen las dos cosas muy bien. El as-sait, que quiere decir aceite en árabe. Sí. Eso es el aceite. ¿Y es por qué no el le han zumo. puesto aceite?
que queda Pues tan probablemente ya bien. estaba puesto, pero él le da un toque, Morix, sí. Sí. Quiero decir, azeit quiere decir el zumo de la aceituna. Y de ahí viene aceite, claro, aceite, naturalmente. Claro. Y es un perfecto compromiso sevillano porque tiene tapas muy buenas. Comida formal en la mesa, estupenda. Y menús de degustación muy buenos y un precio muy justito para toda la mesa. El patrón de esta casa, que se llama Antonio Conejero, pues tiene una fórmula que funciona muy bien. Y a mí me parece particular que su carta de tapas es estupenda. Y entonces de ahí sacamos, pues vamos a ver pequeñas porciones, que son de ajo blanco malagueño, el ajo blanco, el gran gazpacho blanco que en esta época añoramos, pero él lo hace con un granizado de vino tinto y de frutas pasas. Añadido, con lo cual claro, el ajo blanco se va tradicionalmente con uvas o con pasas, pero aquí este granizado de vino pues le da un poco más de eso. O el adobo sevillano de Cazón, que soy fanático yo de él, también conocido en otras partes de Andalucía, como bien me sabe, que lo dan muy bueno aquí. El salmorejo con un helado de aceite de oliva. El aceite de oliva. El aceite, claro. Bueno, es que el aceite cada vez más cosas. Recuerdo el turrones de aceite de oliva que hacen en Huesca, sí, que es buenísimo. El aceite de oliva tiene 1000 usos, muchos más de los que nos imaginamos. Unas espinacas con garbanzos, que es un guiso típico sevillano. La cazuelita de callos, la morcilla a la miel, que es una combinación siempre muy buena. Y para terminar, ¿por qué no? Una sopa de chocolate blanco con un helado de yogur y amaretto. El amaretto está teniendo Veo que en Sevilla está cuajando mucho, sí. Sí. No han caído en la pizza, pero en el amaretto sí. La pizza creo que bueno, también. Hombre, ya, claro. Creo que también. Como Eso todo que no nos oye nadie, sí. Como todo ser humano, sí. Es en todo el mundo. Bueno, y vamos ahora con la cuestión de los vinos que siempre, primero, tendemos a ser ecuménicos, si no sincréticos, porque cuando tienes muchas zonas vitivitícolas que son de calidad, hombre, tendemos a buscar el vino siempre más cercano. Más cercano, sí. Y por fortuna lo hay, ¿eh? Galeón de aquí de la Sierra de Norte de Sevilla son vinos francamente ricos y muy bien tintos, modernos, estupendos. De todas maneras, que si estamos tapeando en el azeit y tomando estas cositas o tomándonos un plato de estos de pescado bueno, es el bogavante, es la ensalada con la vinagreta de trufas de Gaña Oriza. Tomemos los grandes vinos generosos andaluces, que son los de Jerez y Sanlúcar de Barrameda, que no se nos enfaden por la manzanilla, son los de Sanlúcar, y de Montilla y de Moriles, en la provincia de Córdoba, los grandes vinos generosos, secos, y en estos casos, para los pescados y los mariscos andaluces, no olvidemos que no solo para tomar el aperitivo, que es que hay que empezar a acostumbrarse a que los grandes vinos secos andaluces hay que tomarlos con toda la comida. Yo recomiendo un fino o una manzanilla con estos platos de mariscos y pescados. ¿Cuáles? Por ejemplo, rápidamente 3 de primerísima división, un fino, el Inocente de Valdespino, sin lugar a dudas, 2 manzanillas, espléndidas las dos, la Gitana y la Guita de Sanlúcar de Barrameda. Pruébenlos con estos platos sentados en la mesa en una copa grande, no en esas copitas que hay que desterrar definitivamente de Jerez ridículas, porque estos vinos son muy aromáticos y la copa grande les sirve para presentar mejor sus aromas, y por lo tanto aquí con vino fino o manzanilla en los restaurantes de Sevilla. O sea que la copita está muy de los 60, no es de tu gusto. A nada, no, eso es la copita que se usaba siempre, en fin, la copita es el nombre que tiene en Jerez, y es muy tradicional, pero los grandes aficionados actuales pues la han desterrado. A algunos tradicionalistas de Jerez les parece fatal, pero verdaderamente es que no hay ni color. Y mi amigo Jesús Barquín, no me hará mentir, el que es el mayor especialista mundial en Jerez en estos momentos, Jesús prácticamente se niega a probar un gran vino de Jerez que no sea en una gran copa de vino como para un vino tinto blanco de gran clase. Bueno, pues luego nos iremos al bien me sabe, el adobo de cazón. Maravilloso. Y el cazón en adobo, que es uno de los grandes platos. Es magnífico, sí. Bueno, pero antes, Encarna, buenos días. Buenos días. Tienes misión imposible. Misión imposible, desde luego. Pero bueno, hay que volver una y otra vez. Vamos a hacer primero, en 6-7 minutos, 3-4 sitios, no te pido más. Bueno, pues por aquello de la cercanía y por la importancia y por el resumen de varias culturas, hay un núcleo, fundamental,
que es la catedral con la Giralda, las Reales Atarazanas y el Archivo de Indias. La catedral es enorme, como sabemos. Se hizo sobre mezquita, pero al contrario que en Córdoba, que se conserva una grandísima parte de la mezquita, por distintos avatares, algunos catastróficos tipo terremotos, esta conserva de la época de la mezquita prácticamente solo el patio de los Naranjos y la Giralda. Sí. La Giralda, que debe su nombre al giraldillo. Que es una torre exenta, digamos, ¿no? Es un alminar o minarete de época almohade, que junto con la Torre del Oro, pues posiblemente la mejor arquitectura almohade que hay en España. Bueno, aquí tenemos muchísimo para ver y no nos vamos a extender. Otra, los Reales Alcázares. Ese es el resumen de prácticamente el medievo, desde que el siglo X estaba el reino de Sevilla, el famoso Al-Mutámid, que al final acabó el pobre... acabó en Marruecos, en Fez, ahí pobre, se dice que ciego, etcétera, había perdido todo el dinero, porque mira que derrochó con su amante, Ben Amar de Silves, que era gran poeta también. Son dos grandes poetas, es un caso único, es como lo de Rimbaud y Verlaine, pero en el siglo X y en moros, aunque esto me da a mí que el Corán lo tenían para apoyarse, porque no se dedicaban más al vicio que a otra cosa y acabaron fatal los dos. Ay, sí, seguida llegaban los almorávides y luego los almohades y acababan... Es que vienen los cristianos y dicen, pues espera que te van a venir los de la capa negra, y esos son los que acabaron con todo. Bueno, pues después de época musulmana hubo grandes defensores de Sevilla, como fueron Alfonso X, que también, digamos que organizó la ciudad de Sevilla para que hubiera una parte judía, una parte musulmana. Se conserva el reparto por barrios, ¿eh? El reparto por barrios, exacto. Sí. Y luego el rey más sevillano, Pedro I, que ese sí que se quedó con los Reales Alcázares, se inventó un mudéjar pues con un tinte naturalmente musulmán, pero ya todo de época cristiana. Lo que pasa es que ha dejado esa impronta que prácticamente ha teñido todo el arte de Sevilla, la utilización de la azulejería, las yeserías, etcétera. Y luego la casa de contratación es, Casa Lonja, que es donde está el Archivo de Indias. Eso es una maravilla. Y por citar alguna cosa más, el Hospital de la Caridad, que es donde... Hombre, ahí está, hay pisas en la tumba del auténtico Don Juan. Miguel de Mañara. Miguel de Mañara, donde se basa Tirso para el burlador y luego pues Zorrilla para el Don Juan Tenorio. Todo parte de este personaje histórico. A mí siempre me ha parecido, no sé a ti, Encarna, un acto de soberbia total, decir, bueno, yo soy tan humilde que los que entren en esto que me pisen. Pero bueno, usted es que no puede perder protagonismo ni un momento, o sea, le gusta además, el foco hasta después de muerto. Además es que todo lo que se hace, incluso lo de Valdés Leal, las pinturas famosas In Ictu Oculi y Finis Gloria Mundi, todo está basado en lo que decía él. Sí, o sea que quiso quedar para, hasta los restos. Y finalmente el barrio de Santa Cruz y el Museo de Bellas Artes. Es que claro, es que hablamos del barrio de Santa Cruz, pues te puedes pasar por allí el día. Bueno. Y en el museo, pues fíjate, o sea, al Museo de Sevilla iba a diario Juan Miguel a copiar las maravillas de Murillo y Rafael. Sí. Y así es la copla y así es la realidad. Ahí están desde Pacheco, Murillo, Zurbarán. Es qué gran cantidad de grandes pintores andaluces hay, ¿eh? Sí, yo cuando los veo haciéndose como los moritos, cuando tiene una tradición romana, cristiana, o sea, con una calidad, el barroco, pero no solo el barroco, de impresión, pues no sé. O
sea, yo veo a Zarrías y pienso que la especie degenera. Mucho. Bastante, ¿no? Sí. Sí. O sea, Bueno, la habilidad cuadrúmana tampoco es un bueno, regreso. eso es cierto, eso es cierto. Quizá es un Es desarrollo. el primer cuadrumano votante que por lo menos llega a 3 de las 4 extremidades clásicas del Homo sapiens. Sapiens es Zarrías. Eso no es espontáneo, eso Ya el mero se hecho entrena. de intentarlo ya denota una capacidad intelectual brutal, ¿no? Sí, sí, Bueno. sí. Sí. Pues Vamos a quedarnos con lo bueno de Sevilla, ¿no? Sí, Lo no, bueno, no, pero lo esto mejor, lo excelente. por contraste, Porque así destaca más lo otro. además tú ves, dice, bueno, y esta corrupción, pues te vas a ver a Valdés Leal, y dice, pues todos van a acabar así. Y efectivamente acabarán así. Ujú. las 5 llagas se llama el Parlamento andaluz. Las 5, si es que Fantasy. esto es como después de lo de llamarles a los consejeros autonómicos en Asturias ministrines, yo creo que es lo No, los 5 mejor. ya. Además es Las 5 llagas. premonitorio, ¿eh? En Sí, fin, se sí, sabía. sí, sí, sí. Ay. Bueno, pues una nanopausa, vamos a la receta. Y nos vamos con la guía Repsol porque hay muchas maneras de ir a Sevilla, pero con la guía Repsol podemos llegar, desde luego, visitando los mejores puntos de España con la mejor gastronomía. Hola, ¿qué tal? Soy la Plaza Mayor y te preguntarás, ¿cuál? ¿La de Madrid, Navalmoral, Cáceres? Y pensarás, bueno, ¿qué importa si son todas iguales? Y yo te diré, ¿iguales? De ninguna manera. No todas tenemos los mismos restaurantes, ni mercados, ni las mismas fiestas populares. Anda, búscame en la guía Repsol y además de ver mi estatua ecuestre, podrás ver también todo lo que tengo a los lados. Todavía te queda mucho por conocer del lugar que ya conoces. Guía Repsol 2013. Bueno, mi duda es, ¿nació el cazón para el adobo o el adobo para el cazón? Feliz Es una encuentro. duda razonable, como dicen Claro, estos. Sí, sí. sí, se puede pensar en las dos cosas. El caso es que el cazón tenemos el mínimo problema ahora de que gran parte del que se vende es congelado. Pero bueno, Sí. es barato. es decir, Bueno, y se puede hacer también el adobo con pescados mucho más caros como el mero, pero es que si encontramos Sí. cazón, que es un escualo, es un Sí. pequeño Sí, un tiburoncito. tiburoncillo sí. que no hace daño al ser humano, el ser humano al revés se lo come, en hace- justa reciprocidad Claro, con bien. Chos. La con- venganza. No te vas a comer a shows. No. Bueno, pues eso. Entonces, ingredientes, en Sevilla, adobo. Cuando no se va a decir Sí. de cazón, ni bien me sabe. Es decir, adobo, la gente sabe de qué se trata. Se trata de lo siguiente: medio kilo de cazón, para 4 personas, en plan racioncita pequeña. Medio kilo, cortado en una sola cortada, rodaja gruesa, 4 hojas de laurel, 5 dientes de ajo, una cuchara de pimentón dulce, otra de orégano fresco, una cucharadita pequeña de comino molido, un vaso de vinagre de vino blanco, un vaso de agua y bien de sal, lo suficiente. Harina especial para fritura de pescado, o sea que tiene una molienda más gruesa, que es más Sí. resistente y eso que da De un una grano cosa más duro, más ¿no? eso, que es la ideal, y aceite de oliva virgen extra naturalmente. En Cádiz pues se tomaba en rodajas finas, pero hoy día cada vez más se va a los taquitos. Sí. Los taquitos han impuesto mucho. Entonces se corta esta rodaja gorda que tenemos en tacos de tamaño bocado, no inmensos para que no nos atragantemos. Es que si no queda un poco seco, ¿no? Sí, yo creo que sí, está claro que el jugo se mantiene mucho mejor. Y se aprovecha para quitar las telillas y lo que podía haber feo. Se colocan en un recipiente profundo esos trozos de cazón, se añade un buen puñado de sal, 4 o 5 ajos con su piel previamente golpeados, un poco machacados, 4 hojas de laurel partidas en 2, el pimentón, el comino, una cucharada de orégano fresco, si podemos tener, o seco. Se cubren estas tajadas con un vaso de vinagre de vino blanco y otro vaso de agua, de forma que queden completamente cubiertas. Se tapa con un papel de aluminio o la tapa de una cacerola, se deja por lo menos 8 horas en la nevera. Este es el adobo. También se puede hacer la víspera, no hay problema, no se va a poner demasiado potente y fuerte el sabor. Una vez preparado este adobo, se sacan las tajadas, se escurren bien en papel absorbente, se pasa por la harina esta gruesa y se fríe en aceite de oliva virgen bien caliente para que queden rápidamente dorados por fuera y que se sigan jugosos por dentro. Está bien tomarlo siempre muy caliente, recién hecho, Sí. está mucho más rico. Unos picos, estos tan ricos andaluces de pan y eso, y una cervecita bien fresca o una copa, como hemos dicho, un poco grande de vino fino Sí. de manzanilla. Qué rico. Siendo de Sevilla será Cruzcampo.
Sí, bueno, sí, claro, sí, claro. Digo, no, es Se admiten otras, pero bueno, es en la otras, suya. hay Pero, otras hombre, andaluzas, la Alhambra, sí. y pero en fin, Sí, bueno, no pero- azucemos aquí las rivalidades. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Son las 12, Carmen. Ujú, nos Ya vamos. nos despedimos hasta mañana a las 6. Pásenlo bien. Es Radio.